continuación a presentar al primer ponente de la jornada, el profesor Nicolás Jouve. Nicolás Jouve de la Barreda. La del mismo. De la Barreda. El profesor Jouve de la Barreda es natural de Madrid, doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid y en la actualidad profesor emérito de la Universidad de Alcalá, a la que se incorporó como catedrático de genética en septiembre de 1979. Con anterioridad fue profesor adjunto de genética en la Universidad Politécnica de Madrid y profesor agregado de genética en la Universidad del País Vasco. Su labor como docente en el Departamento de Biomedicina y Biotecnología de la Universidad de Alcalá se centra en la impartición de cursos de genética en las facultades de Ciencias y Medicina y de Genética Evolutiva en la Facultad de Ciencias. Fue presidente de la Sociedad Española de Genética 1990 a 1994, el Consejo Social de la Universidad de Alcalá le otorgó los premios de investigación 1991 y de docencia en el 96. Tiene más de 200 de publicaciones, la mayoría en revistas internacionales de su especialidad, y ha dirigido 21 tesis doctorales. Es autor de varios libros: Genética, Biología, Vida y Sociedad, Explorando los genes, El manantial de la vida, Genes y bioética, Las células madre, Alquimia celular para una nueva medicina, Nuestros genes, y es además autor de numerosos capítulos de libros sobre temas de ciencia y bioética. Es socio fundador y presidente de Cívica, Asociación de Profesionales e Investigadores por la Vida Humana, fundada en mayo de 2009, y desde 2008 es profesor del Máster de Bioética y Formación de la Universidad Católica de Ávila y del Máster de Bioética y Bioderecho de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Desde septiembre de 2009 es consultor del Consejo Pontificio para la Familia y profesor de Bioética en el Máster de Ciencias del Matrimonio y Familia del Pontificio Instituto Juan Pablo II, sede de Alcalá de Henares. Desde diciembre de 2012 es miembro del Comité de Bioética de España. Colabora asiduamente en temas relacionados con la ciencia y la bioética y con diversos medios de comunicación, prensa, radio y televisión, y de esta universidad en esta ponencia que a continuación va a pronunciar. Muchísimas gracias. Me voy a trasladar allí. ¿Vas a ir? Sí. Bueno, buenos días a todos y, por supuesto, lo primero es mi agradecimiento más profundo a los organizadores de esta jornada de la Fundación Cursol sobre bioética y solidaridad. Por supuesto, muy especial a su secretario general, doctor Carlos Gronat, a doña María Tarz por las atenciones que me han prestado y, por supuesto, al presidente del Comité de Bioética de Valencia, de la Comunidad Valenciana, el señor Hernández Llago, que acaba de hacer esta amable presentación. Muchísimas gracias a todos los asistentes y, bueno, pues vamos a entrar directamente en materia. Voy a exponerles primero un poquito, mi introducción va a ser relacionada con los elementos que figuran en el título de la conferencia, que es bioética, que llamamos nueva biología o que consideramos que es la nueva biología, para luego ya inmediatamente ver cuál es el traslado o cómo esto está influyendo en estas actividades que llamamos biotecnología y biomedicina. Bueno, empezando con el primer punto, decíamos ahora, vamos a empezar a hablar de la bioética. La bioética, más que una disciplina concreta, es un foro de debate, un foro de discusión o de deliberación que surgió como una necesidad y con mucha fuerza en la segunda mitad del siglo XX, precisamente por una serie de acontecimientos que habían venido sucediendo a lo largo de las décadas intermedias de ese siglo, relacionadas sobre todo con temas de la salud humana, ¿no? Todos conocemos episodios que ahora narraré, pero bueno, el primer, digamos, autor que habla de bioética claramente es este médico oncólogo de origen holandés, americano, que es Rosalie Potter, que digamos que publicó ese libro que llamamos Bioética, un puente hacia el futuro, en el cual ya exponía la necesidad y exponía en la filosofía sobre lo que debía de ser
este nuevo campo multidisciplinar como una especie de foro de debate en el cual se plantearan todas las cuestiones que tuvieran que ver con una gestión responsable de lo que es o lo que atañe a la salud humana especialmente. Después la bioética se ha extendido a otros ámbitos, no solamente el tema de medicina, el tema de la salud humana, sino también el tema de lo que es la conservación de la naturaleza, de las otras especies en las cuales el hombre está incidiendo de alguna manera, ¿no? Pero en fin, lo fundamental es que se trata de un estudio interdisciplinar del conjunto de las condiciones que exige eso, una gestión responsable de la vida humana, especialmente eso. A los acontecimientos que me refería especialmente, que fueron los que indujeron la necesidad de plantearse lo que se estaba haciendo en muchos de estos campos, pues fueron hechos como, por ejemplo, lo que ocurrió en la Alemania del Tercer Reich con el programa Acción T4, que ustedes todos conocen, con los experimentos que ponían al límite de la resistencia a seres humanos, o con acontecimientos como lo que ocurrió en Estados Unidos con el llamado experimento Tuskegee, que tuvo lugar entre los años 32 y 72, por el cual se ponían también en el límite a una serie de aparceros de color que estaban afectados de sífilis y se les estaba engañando diciendo que se estaba tratando con antibióticos cuando realmente lo que estaba haciendo era una prueba, un experimento para ver cuál era el límite, el proceso y el desenlace de esa enfermedad. Bueno, esto y otra serie de circunstancias, pues, por ejemplo, indujeron a que, por una serie de hechos concretos, surgiera la necesidad de la bioética. El primero de ellos quizás fue lo que ocurrió con el llamado juicio de Nuremberg, donde se pusieron precisamente, se juzgaron a los médicos que habían llevado a cabo esos experimentos que les comentaba antes, en la Alemania del Tercer Reich, pero también otra serie de cosas importantes fueron, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 49 o también la Declaración de Helsinki del año 64, en la cual la Asociación Médica Mundial pues establecía ya una serie de pautas de lo que debía de ser el marco de cómo se debían llevar a cabo las investigaciones en temas biomédicos, ¿no? Y sobre todo, quizás uno de los puntos más importantes es lo que ocurrió en el año 79 con la declaración que ven ahí, el informe Belmont, Principios éticos y pautas para la protección de los seres humanos en la investigación, que fue un documento destinado a precisamente a asentar los principios que debían de regir la práctica médica. Y ahí es donde se establecieron, por ejemplo, el principio de autonomía, el principio de beneficencia, no maleficencia y justicia especialmente. En cuanto a la cuestión de a lo que nos estamos refiriendo, todo esto viene porque efectivamente la ciencia en el siglo XX, especialmente la biología, avanza enormemente. Luego veremos ya casos concretos y se está viendo que lo que es muy bueno, que es, digamos, acumular conocimiento y conocer mejor las estructuras y las funciones de lo que ocurre en los seres vivos, los fenómenos naturales, tiene también una vertiente posible aplicada, y es precisamente en la vertiente aplicada, es decir, lo que se deriva de las tecnologías que se derivan de ese conocimiento, es en lo que debemos de extremar el cuidado y de calcular el alcance para no precisamente trasvasar esas líneas rojas que podrían suponer pues ir en contra de la dignidad de los seres humanos o en contra de los ecosistemas, ¿no? Ahí es donde se encuentra la nueva biología, que es el siguiente concepto que voy a explicar muy brevemente. Digamos que la nueva biología realmente es un marco en el que avanza mucho, también sobre todo a raíz del descubrimiento de la molécula de la vida, la molécula del ADN, que tiene lugar en el año 44, y la estructura de esa molécula, que se conoce en el año 53. Pues fíjense que no han transcurrido todavía más que pues unos 60 años desde el conocimiento de la molécula del ADN, y sin embargo parece que ya sabemos mucho, sabemos tanto que hoy en día, por ejemplo, tenemos cartografiado el mapa genómico humano y creemos que lo sabemos todo sobre nuestro genoma, por ejemplo. Bueno, el caso es que tras el descubrimiento del ADN y el descubrimiento de la estructura, pues se disparan toda una serie de tecnologías, lo que llamamos genética molecular o biología molecular, entre las cuales pues está la capacidad de aislar piezas de ADN, clonarlas, es decir, multiplicarlas en el laboratorio e incluso implantarlas o trasladarlas de unos seres vivos a otros, haciendo ejercicios, digamos, de malabares en lo que podríamos llamar ingeniería genética, sobre lo que luego hablaré. Toda esa serie de cuestiones, pues evidentemente, son cuestiones que en principio nos parecen adecuadas
para favorecer una serie de campos de aplicación, incluso dentro de lo que llamamos la solidaridad y la necesidad de pues aumentar el bienestar humano. Campos como pueden ser pues la agricultura, como puede ser la farmacología o como puede ser el campo de la salud, ¿no? Sin embargo, luego veremos que, bueno, todo eso está muy bien, pero naturalmente siempre respetando unos límites que son a lo que me voy a referir a continuación. Pasando ya a lo que sería biotecnología y biomedicina, simple y llanamente voy a referirme al concepto de biotecnología que da la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, cuando dice que la biotecnología es la aplicación de principios de la ciencia y de la ingeniería para tratamientos de materiales orgánicos e inorgánicos por sistemas biológicos para producir bienes y servicios. Todo eso está muy bien, es decir, se trata simplemente de aprovechar los fenómenos de la naturaleza, lo que nos enseñan los seres vivos, para extraer de ellos una serie de aplicaciones y de cuestiones que puedan venir bien para aumentar el bienestar humano en líneas generales. En la vertiente, la biotecnología, en la vertiente aplicada a la medicina, pues la llamaríamos biomedicina. Simplemente la biomedicina es como una especie de acotación de la biotecnología destinada a mejorar la salud humana. Dicho todo eso, y para sistematizar, pues me voy a ya referir directamente a los campos concretos en los cuales la biotecnología ha incidido más en relación con la biomedicina, ¿no? Estos son, yo lo he sistematizado alrededor de las dos grandes áreas de conocimiento que más han contribuido en estos temas. Digamos que la estructura de la charla va a versar en esto que ven aquí, en este esquema, pero podríamos haber buscado probablemente otra estructura. Quiero decir que esto es muy largo, hay mucho que hablar y naturalmente yo me tengo que concentrar en un tiempo razonablemente no excesivo. Entonces, lo he sistematizado en esos 5 puntos fundamentalmente. Vamos a hablar en primer lugar de los dos campos, que son biología molecular o genética molecular y la biología celular, como los dos grandes áreas de conocimiento de las cuales se han derivado una serie de extensiones, por ejemplo, la ingeniería genética para la obtención de los organismos modificados genéticamente o transgénicos. Luego hablaremos de la ingeniería genética aplicada a la salud humana, en este caso lo que llamamos terapia génica. Eso ya es pura biomedicina. Y luego hablaremos también de una nueva área de trabajo, de aplicación, de una extensión de toda esta tecnología, que es la extensión de la genómica aplicada, que es lo que llamamos biología sintética. En el campo de la biología celular, pues nos vamos a encontrar con dos focos fundamentales de trabajo, de los cuales se derivan un montón de aplicaciones, como son la reproducción humana asistida, la fecundación in vitro, para entendernos, y toda la tecnología derivada de las investigaciones con células madre. Entonces, yendo paso a paso, empezamos con el primero de los elementos que tenemos aquí. Vamos a hablar de los organismos modificados genéticamente, o la llamada, en este caso, ingeniería genética, que tuvo su desarrollo efectivamente a partir de los años 70, como consecuencia del auge precisamente de la biología molecular y de la tecnología que estaban surgiendo para el aislamiento, clonación, manejo de las secuencias de ADN y de los ácidos nucleicos en general. Básicamente, esta tecnología consiste en transferir moléculas de ADN y por lo tanto información genética de unos organismos a otros, que pueden ser de la propia especie o incluso de especies diferentes, con el fin de obtener un beneficio, una aplicación, rentabilizar un proceso, digamos, bioquímico que pueda interesar en el campo industrial, en el campo farmacológico, etcétera, ¿no? Es transferir artificialmente genes de unos individuos a otros, y repito que incluso trasvasando algo que la naturaleza no ha hecho nunca, que es el ámbito de las especies. Es decir, podemos trasladar ADN humano al ámbito de una bacteria. ¿Con qué fin? Pues a lo mejor con un fin que no es muy negativo, que puede ser, por ejemplo, obtener una... Si pasa la diapositiva, no pasa... Parece que falla. Ahora ha pasado 3. Bueno, ahí lo tenemos. Es decir, se trataría, por ejemplo, de introducir genes humanos que produzcan proteínas que puedan tener una función vital en el organismo, una función determinada, por ejemplo, una hormona, como puede ser la insulina, pongamos por caso, al ámbito de una bacteria con lo cual podríamos estar produciendo insulina humana en bacterias. Esto ya se ha hecho y realmente pues es una aplicación muy interesante, porque para los diabéticos especialmente pues supone tener una fuente de insulina más pura, insulina humana,
en un organismo que además se presta muy bien a poderse, digamos, manejar muy fácilmente. Hay toda una tecnología, no me voy a entretener en ello, simplemente decirles que esto ya es posible, que es posible desde hace más de 30 años y que se está utilizando con muchos ámbitos de aplicación, tanto en microorganismos como en plantas, como en animales o como incluso haciendo o transfiriendo una información genética al ser humano con los fines de aumentar su salud, que esto es lo que llamaríamos terapia génica, a lo que luego me voy a referir. Pero fundamentalmente lo que sí que me interesa comentar es que todo este tema de la tecnología de la ingeniería genética, o también llamada del ADN recombinante, surgió como una extensión de esas posibilidades que comentaba antes, pero dio lugar a que en el año 75, en una localidad californiana llamada Silomar, se hiciera un debate muy interesante. Se reunieron una serie de investigadores, muchos de ellos premios Nobel, como están viendo ahí, aparte de Sidney Brenner, Paul Berg, Norton Finder, Maxim Singer y otra serie de personalidades como Watson, Crick, los descubridores de la molécula del ADN. Todos estos investigadores se reunieron porque la ingeniería genética se podía escapar de las manos. Es decir, se estaban haciendo experimentos de trasladar ADN de unas bacterias a otras sin a lo mejor medir excesivamente las consecuencias o la trascendencia de esas investigaciones. En esa reunión se hizo una gran reflexión. Ya podríamos decir que es un primer ejemplo de lo que es un trabajo de bioética, en el sentido de plantear una moratoria en los tipos de investigaciones que se estaban llevando a cabo y que podían suponer un cierto riesgo para la salud humana o incluso para los ecosistemas. Es decir, hacer esos experimentos está bien, las aplicaciones pueden ser muy estupendas, pero hay que tener mucha precaución porque se pueden escapar a la naturaleza o se pueden escapar del control de los laboratorios y tendríamos un problema. Entonces, en esa reunión se establecieron unas normas de cumplimiento, se clasificaron los trabajos que se estaban llevando a cabo, los de más riesgo moderado, riesgo bajo, y según eso se aplicaron o se establecieron una serie de normas de obligado cumplimiento que luego ya se fueron despejando conforme transcurrió el tiempo y se vio que ya las técnicas eran más seguras, ¿no? De esa reunión es la famosa frase que hemos oído y que más o menos nos la decía José Hernández hace un momentito en boca de Jérôme Lejeune, sobre que no todo lo científicamente posible es éticamente aceptable, porque efectivamente hay que reflexionar sobre las consecuencias de muchas de esas investigaciones. Eso se ha pasado, digamos, como ser una especie de eslogan de lo que es la bioética. Es lo que se ha dado a llamar también el grito de Asilomar, porque eso surgió precisamente en esa reunión. ¿Qué es lo que se deriva de la ingeniería genética? Pues antes les he dicho que pueden ser efectivamente una serie de aplicaciones muy beneficiosas. Y hoy en día la ingeniería genética permite modificar organismos, bien microbianos, bien plantas, bien animales, también el hombre, como veremos después, mediante esas manipulaciones que a veces nos dan un poco de miedo, pero que realmente bien dirigidas, bien planificadas, bien controladas, sin trasvasar ciertos límites, pues pueden contribuir a producir muchos productos que pueden ser muy beneficiosos para el bienestar humano, como pueden ser bacterias que producen agentes terapéuticos, hormonas, vitaminas, antibióticos. También se producen bacterias que sirven para biorremediación de suelos degradados o de suelos contaminados, la utilización incluso de las bacterias para producir productos que sean polímeros vegetales, otra serie de elementos. Se han obtenido animales que tienen, transgénicos que pueden aumentar, si son animales domésticos, pues la calidad o la producción, o ya también para temas más de investigación. Incluso se utiliza la transgénesis para humanizar, por ejemplo, animales domésticos que puedan ser útiles en investigación biomédica, por ejemplo, para cuestiones de xenotrasplantes, que podemos llamar, y otra serie de utilidades. Y en plantas no me voy a entretener porque el campo de la utilización de la transgénesis en plantas es muy amplio. En general vamos a decir que sirve para mejorar variedades que consumimos habitualmente como alimentos, pues elevar la resistencia a enfermedades, elevar, por ejemplo, la producción, la calidad, etcétera. Aquí unas pequeñas imágenes para que vean algunas de estas utilidades, aparte de la curiosidad que puede suponer obtener animales que florecen en la oscuridad, por ejemplo, simplemente metiéndoles un gen que procede de una medusa submarina.
Eso es una curiosidad, pero para que vean que es posible introducir un gen de una especie muy alejada de otra y además que funcione, que se exprese. Igualmente se puede obtener insulina en bacterias, o igualmente se pueden obtener plantas de maíz resistentes a, por ejemplo, a insectos, al taladro, que es un problema bastante peliagudo en muchos países. O aquí este es un ejemplo que me gusta mucho de la bondad de la transgénesis bien dirigida. Es un trabajo de un investigador suizo, que es Igor Otricus, que obtuvo un arroz, el arroz dorado que se llama, que es muy rico en betacaroteno, que es un precursor de la vitamina A y que, por supuesto, está sirviendo para alimentar y para, digamos, proveer de este precursor de la vitamina A en países donde hay una tremenda avitaminosis. De tal manera que lo que sí que podría decir es que tras más de un cuarto de siglo de investigaciones en transgénesis, a pesar de las campañas y de los miedos que a veces nos da oír hablar de estas cosas, pues no se han producido ningún accidente, no ha habido algo que haya ido en contra ni de la salud de las personas ni efectos contra el medio ambiente. Llevamos cultivando más de 30 años casi especies de vegetales en los campos de cultivo transgénicas, como estas que están viendo aquí, y no ha ocurrido nada digamos, que pueda justificar a veces las campañas que se hacen. Probablemente en esto, como en casi todo, a veces se disfraza de ética lo que no son sino intereses económicos o incluso intereses de patentes, que hay mucho de ello en ello. En Europa, por ejemplo, no se permite que se cultiven variedades de maíz transgénicas, ni tampoco de variedades de soja, pero hipócritamente podríamos decir, sin embargo, se está importando maíz transgénico y soja transgénica para dar de comer a la ganadería, porque es una necesidad vital, de modo que no se cultivan, pero sí que se consumen, de modo que es una especie de contradicción. ¿Qué hay detrás? Probablemente intereses más bien de carácter económico. Vamos a pasar un poquito a la ingeniería genética aplicada a la salud humana, y ahí tendríamos el ámbito de lo que llamamos terapia génica. La terapia génica es eso, una ingeniería genética aplicada a solucionar problemas de salud en el hombre, que realmente lo que se refieren o lo que tratan es de corregir un defecto genético, la deficiencia en una enzima, por una alteración genética, porque hay un gen que no está funcionando, y que lo que se puede intentar hacer es introducirle el gen corrector en el genoma del individuo, del paciente que pudiera tener esa patología, con el fin de que si ese gen se expresa, corrija y restaure una función o que hubiera perdido o que nunca hubiera tenido, ¿no? Esta es un poco la idea. Es en el fondo lo mismo que hemos visto con las bacterias o con los microorganismos, con las plantas o con los animales domésticos, pero trasladado a la corrección de deficiencias genéticas en el ser humano. Las operaciones son más o menos complejas, ahora veremos un ejemplo. Exigen normalmente la utilización de algún tejido del paciente que se cultiva ex vivo, in vitro, y allí es donde se hace la operación de introducirle el gen corrector para luego devolverle al paciente en algún tejido donde se pueda, digamos, expandir y corregir entonces y expresar el gen que corrija esa deficiencia. Digamos que la gama de enfermedades en las que se están tratando, porque esto sí que es una tecnología que a pesar de que llevamos ya varios años, incluso diría décadas, trabajando en ella, no ha conseguido despegar demasiado. Hay muchos factores de riesgo aquí. Estamos hablando de seres humanos. No se trata de transformar una bacteria, no se trata de transformar una planta. Estamos hablando ya de seres humanos y ahí hay mucho más riesgo. En la gama de enfermedades en las que se puede trabajar en esta línea son casi siempre enfermedades de carácter monogénico, es decir, un solo gen, una deficiencia, un gen, que además ese gen sea recesivo, de tal manera que la persona aquejada pues, es homocigótica, tiene los dos alelos recesivos, tanto no le funciona algo, y si le introdujéramos un gen, el mismo gen, pero dominante y además correcto, pues podría restaurarle o darle o conferirle la función que no tuviera. Ahí hay una serie de enfermedades que están ustedes viendo, pues yo que sé, la inmunodeficiencia combinada que tienen los niños que llamamos burbuja, la fibrosis quística, hemofilias, talasemias y otra serie de enfermedades que son de ese tipo, hemos dicho monogénicas. Como ejemplo, podemos citar como ejemplo exitoso y prácticamente casi se puede decir que es el único que ha surgido y que lleva después de muchos años siendo el ejemplo estrella en el campo de la terapia génica,
está el caso de los niños burbuja. Los niños que no tienen o que tienen una deficiencia en el sistema inmunitario, porque realmente tienen una inmunodeficiencia porque no les funciona una enzima, que es la adenosina desaminasa. Es un gen monogénico y además recesivo. De tal manera que ya en los años 90 ya se aprobó un ensayo clínico en este sentido de terapia, de corregir esta enfermedad, y se llevó a cabo en Estados Unidos por los doctores Bless y Anderson, que fue realmente exitoso. La operación consiste en extraer una muestra de estos bebés, de estos niños en edad corta, de su médula ósea, cultivar las células progenitoras de células hematopoyéticas o de la sangre en el laboratorio y a esas células introducirlas el gen corrector, que se canaliza a través de un virus que previamente ha sido desactivado. Naturalmente es un virus que tiene que ser atenuado, corregido, para que no se vuelva contra la persona con la que se va a tratar. Entonces se canaliza ese gen corrector, se introduce en las células, se cultivan esas células de nuevo en el laboratorio y una vez que ya se han expandido se devuelven a la médula ósea del niño, con lo cual restauraría la función. De hecho, este es el primer ejemplo del tratamiento del que les hablaba, de los doctores Bless y Anderson, que fue a Santi da Silva, una niña brasileña, hoy en día ya es una señorita universitaria, y que superó perfectamente su enfermedad, su inmunodeficiencia. El paso de depender de esa especie de claustro inmunológico que todos conocemos, a tener ya una vida totalmente independiente y libre, sin ningún problema, ya después de muchos años. No hay que señalar también que este protocolo, que parece sencillo, no lo es y que ha dado lugar a muchos problemas. Ha habido incluso repeticiones de esta terapia que han sido un fracaso rotundo. Incluso se han citado casos de muerte de alguno de los chicos que han sido tratados con esta terapia. ¿Por qué? Porque, repito, son terapias de riesgo en el sentido de que se trata de introducir una pieza de ADN en el genoma de un ser humano, sin que haya mucha seguridad a veces de dónde va a parar esa pieza de ADN. Podemos estar introduciéndolo en un lugar inadecuado. Un genoma humano con sus 21.000 pares de genes es un mundo enorme, y entonces hay que procurar que el gen vaya a parar a un lugar donde no altere otra de las funciones. Aparte de, también hay un riesgo con los virus que se utilizan para canalizarlo. Hoy en día se están investigando otros métodos de canalización. Pero ya hay incluso algunos avances incluso en lo que es la terapia génica hasta in útero, es decir, durante el embarazo, durante la etapa fetal, con toda una serie de posibles enfermedades que, una vez detectadas por métodos de diagnóstico genético o bien prenatal normalmente, pues podrían ser incluso corregidas durante la gestación. El principal problema, repito, es el del control, la falta de control de la inserción de los genes correctores, que podrían caer en una zona inadecuada del genoma y alterar algo para lo que no estaba, por supuesto, diseñada estas experiencias. Ahí me gustaría hacer un comentario global a todo lo que es la ingeniería genética aplicada en general a microorganismos, plantas, animales o incluso en el hombre. Se trata, en efecto, de una tecnología de riesgo y nos debe de plantear el problema ético. Esto es un problema bioético importante. Todos los trabajos que se plantean en relación con estas tecnologías deben de pasar por comités de bioética. De hecho, en todos los países, en España tenemos también comités de bioética de investigación que deben de decidir sobre la viabilidad de algunas de estas experiencias, estudiar bien los riesgos y aceptarlos o no. Es decir, eso es importante. La pregunta ¿es ético transferir genes de una especie a otra? Es una pregunta que nos podemos plantear, ¿no? ¿El fin justifica los medios? No estamos jugando a Dios en cierta medida. Bueno, quizás esto es plantearse así las cosas un poco exagerado, pero no parece posible crear algo nuevo con toda esta tecnología, sino que lo que estamos tratando en general es de corregir problemas, de corregir deficiencias o de habilitar de alguna manera una propiedad nueva en un organismo que pueda representar un beneficio para la humanidad, en el sentido un beneficio para la salud o un beneficio para la alimentación, la agricultura, en la industria, etcétera. Por ello, la transgénesis en sí misma no debe ser éticamente rechazable.
sino más bien planteada de acuerdo con los riesgos y con las finalidades que se vaya a utilizar. Obviamente, como en casi todo lo que es biología aplicada, hay muchos riesgos y también puede haber desviaciones. Evidentemente se podría ocurrir que, y esto sería rechazable totalmente, que se utilizaran estas tecnologías para obtener bacterias útiles en la guerra bacteriológica, en terrorismos y cosas. Eso evidentemente no es de lo que nos estamos planteando. Estamos planteando de investigación planificada de acuerdo con digamos, lo que es dentro de los esquemas que hemos planteado antes de la Organización Médica de la Salud o de lo que es el rigor en el trabajo científico filtrado a través de esos comités de bioética. El siguiente campo es derivado de lo que llamamos la genómica. La genómica es el estudio de los genomas, es decir, la secuenciación del ADN que nos da toda la información o el mapa genético completo de una especie determinada. Como todos saben, el genoma humano se consiguió secuenciarlo completo en el año 2003. Bueno, 2003 es la fecha en la que ya se termina ese trabajo y a partir de entonces tenemos, por así decirlo, cartografiado nuestros genes. Sabemos que tenemos cerca de 21.000 genes, más o menos sabemos las funciones de la mayoría de ellos, falta todavía mucho por conocer, y sabemos también que hay muchas regiones en el genoma que no codifican proteínas, que no se expresan, sino que están al servicio de la funcionalidad de los verdaderos genes, por así decirlo. Bueno, la biología sintética surge a partir de ese marco, porque una vez que tenemos técnicas muy potentes para secuenciar el ADN, para conocer cómo está organizado el genoma, pues a algunos investigadores se les ocurre utilizar esos conocimientos para incluso crear nuevas especies. Y esto ya sí que nos debe de plantear algo más de reflexión. Por ejemplo, la biología sintética es definida así por la Real Academia de Ingeniería del Reino Unido, ¿no? Actividad que busca diseñar y obtener mediante ingeniería productos con base biológica. Y fíjese lo que dice a continuación. Se trata de diseñar y manejar las piezas, los dispositivos y los sistemas de los seres vivos, así como rediseñar los sistemas biológicos existentes. A mí me sorprende mucho esta definición porque se habla de los seres vivos como si fueran máquinas compuestas por dispositivos, por elementos o por piezas que las hacen funcionar. Esto es como si fuéramos, digamos, una vuelta al pasado, al siglo XVII, con las corrientes mecanicistas, ¿no?, donde los seres vivos eran máquinas, ¿no? Se consideraban de esa manera. Acuérdense de la filosofía de Descartes y aquella corriente mecanicista que entonces surgió. Estaríamos ante un neomecanicismo o un mecanicismo contemporáneo, pero en la epistemología de este tipo de trabajos de los seres vivos como objetos, ¿no?, pues lo que hay en el fondo detrás es materialismo y reduccionismo. Es demasiado simple considerar a un ser vivo como una máquina que tiene piezas y que yo puedo cambiar a voluntad, ¿no? En relación con esto, con esta digamos nueva tecnología, pues el primer punto de arranque, por así decirlo, fue la síntesis, o yo diría resíntesis, de un genoma completo de un microorganismo, concretamente del Mycoplasma mycoides, que es una bacteria, es probablemente de las bacterias que tienen el genoma más pequeñito, menos de 1 millón de pares de bases. Eso no es nada comparado con los 3.175 millones que tiene el ser humano. Aquí estamos hablando de menos de 1 millón. Entonces, el Mycoplasma mycoides ya había sido secuenciado completo, fue una de las primeras bacterias que se secuenció, y entonces el doctor Craig Venter, se le ocurrió que podría, con aparatos de laboratorio, resintetizar, es decir, imitar el genoma de la bacteria con unos aparatos que hay, unos sintetizadores de ácidos nucleicos, empalmando pieza a pieza las bases nucleotídicas hasta llegar al 1 millón de pares de bases y, por supuesto, piezas pequeñas que luego se ensamblaban con piezas con otras y que luego al final se ordenaban todas ellas para introducirlas en la bacteria, con la curiosidad de que se llegó a hacer incluso, y en el año 2010 se publicó un trabajo en este sentido, la resíntesis de ese genoma de forma artificial. Se introdujo en una especie de bacteria distinta, la bacteria Mycoplasma capricolum, al que previamente se le había extraído su propio genoma, y la bacteria receptora adquiría las propiedades de la donante. Es decir, realmente esto sí es posible.
Pero lo que estamos haciendo es resintetizar algo que ya existe en la naturaleza, ¿no? Es decir, no estamos haciendo nada nuevo, sino es una simple imitación con medios técnicos. Esto podríamos decir que es, porque a los americanos a veces exageran mucho y ahí hablaban de big science, ¿no? La gran ciencia, ¿no? Bueno, esto es big technology en todo caso, es decir, auténticamente tecnología. Ideas especialmente novedosas no había en este experimento. Lo único que se hacía era copiar algo que ya existía en la naturaleza, introducirlo en otro organismo y efectivamente, si las cosas están bien hechas y los controles son eficaces, pues eso va a funcionar, y así fue, porque la bacteria se replicaba, adquiría las propiedades de la bacteria donante y además se replicaba y además funcionaba perfectamente. Este experimento se considera un paradigma de lo que es la biología sintética, que luego ha dado otros episodios como ahora voy a comentar. Simplemente decirles, aparte de las complicaciones tecnológicas, que el doctor Craig Venter en su inicio en este experimento tampoco es que pretendiera obtener una bacteria artificial creada de esa manera, sino que lo único que pretendía era, se estaba planteando una pregunta: ¿cuál es el repertorio mínimo de genes que debe tener un ser vivo muy sencillito para que funcione como tal? Es decir, él lo que decía era, si yo llegara a conocer qué genes, puedo ensamblar muchos genes y introducirlos en la bacteria, y si eso funciona luego le puedo ir quitando de uno en uno a ver hasta dónde puedo llegar y que esa bacteria siga funcionando. Era más bien un problema de conocimiento que no digamos de riesgo, en el sentido de hacer algo descabellado que tuviera algo así como que ver con la pregunta ¿qué es la vida?, ¿no? Es decir, simplemente cómo funcionan los seres vivos, ¿no? Era la pregunta que hacía. De todas maneras, el siguiente quizás experimento importante en esta línea es la que desarrolló y se publicó el año pasado, más o menos por un poquito en abril o mayo del año pasado, de este investigador del Instituto Langone Medical Center de la Universidad de Nueva York, Dr. Jeff Boeck, que llegó a sintetizar ya un cromosoma de un organismo superior. Ya no se trataba de una bacteria con 1 millón de pares de bases, sino de algo del orden de 120 o 130 veces mucho mayor, ¿no? Es decir, bastante más grande. De todas maneras, él lo que hizo fue sintetizar, imitando también un cromosoma ya existente en la naturaleza de una levadura, del Saccharomyces, pero tampoco se trataba de algo muy novedoso, era simple y llanamente volver otra vez a lo mismo, pero en un organismo más complejo. Naturalmente, una levadura tiene 16 cromosomas y él sintetizó uno. Él promete en su programa de investigación que irá creando o produciendo los demás cromosomas a ver si luego los puede integrar y que la levadura funcione, pero eso es un programa que todavía está en marcha. Él, en la respuesta que daba a unas preguntas que se le han hecho sobre esta cuestión, pues decía, esto no es crear vida artificial, sino que es como crear un nuevo programa de software y meterlo en un ordenador. Es decir, estaríamos con la misma idea de las piezas que se pueden cambiar en los organismos. Estamos dentro de la pura y dura biología sintética. Estamos haciendo experimentos para ver qué ocurre con los seres vivos cuando les cambiamos eso que se pretende que es la información genética. Y al hablar de biología sintética es inevitable hablar de George Church, un investigador de la Universidad de Harvard, que ya raya un poquito en sus ideas en lo que podríamos llamar ciencia ficción. Y por supuesto donde ya los riesgos son mayores, porque este investigador, incluso en una entrevista que le hicieron, fue muy conocida en el año pasado, en Der Spiegel, pues hablaba de muchas cosas muy arriesgadas. Crear ADN sintético, cambiar el código genético, clonar un neandertal, resucitar especies extinguidas, crear especies nuevas, producir seres humanos longevos o incluso hipotéticamente inmortales. En fin, estamos hablando ya de una serie de ideas que van por el campo de lo que ya se ha dado en llamar el transhumanismo. Todo esto realmente pues entra dentro de lo que llamaríamos eugenesia si lo estamos aplicando al ser humano. La eugenesia ya saben que es una actividad que trata de seleccionar a los seres humanos en función de sus genes, ¿no? Bueno, pues si estamos produciendo seres humanos longevos, por ejemplo, o seres humanos que tuvieran unas potencialidades distintas, pues ya estaríamos hablando de un tema mucho más peliagudo y que ya raya, por supuesto, en los límites y traspasa claramente los límites de lo que es una biología responsable o unas aplicaciones biotecnológicas responsables. La biología sintética acaba de empezar, pero estas son las ideas que vienen detrás.
Por medio de la biología sintética se podrían obtener cosas interesantes que podrían ser de gran utilidad. Resintetizar un genoma tan pequeño como un micoplasma, como hemos visto, un cromosoma o varios de las levaduras, abre unas posibles vías de utilidad que, si estuvieran bien encauzadas, pues podrían dar lugar a la producción de organismos que tuvieran, por ejemplo, aplicaciones en biomedicina, producir vacunas, anticuerpos, hormonas, factores de coagulación, bacterias modificadas para remediar el suelo y otra serie de aplicaciones. Pero el problema está también en que estamos haciendo cuestiones, o estamos trasvasando, o estamos en unos límites ya de riesgo por lo que podrían ser la falta de control en muchos de esos experimentos. Respecto a esto, yo voy a recordar dos personas concretas, o dos grandes pensadores. Uno es el filósofo alemán Hans Jonas, cuando decía, hablando de los límites de la ciencia, que el hombre ha hecho que la ciencia actual llega a los límites, pero que el ser humano ha aumentado su poder dominador de la naturaleza, pero no se ha preocupado por crecer en la misma intensidad, en el conocimiento, ni en las consecuencias de ese poder. Esto mismo lo ha reflejado muy bien, lo ha dicho con otras palabras muy parecidas el Papa emérito Benedicto XVI en varias ocasiones. Y ya que hemos citado a Jérôme Lejeune en el preámbulo, decía don José, a Jérôme Lejeune, como un gran genetista que fue, un gran defensor de la vida, pues él también denunciaba una situación muy parecida a lo que estamos diciendo, las alarmas de lo que se está haciendo en los límites de la investigación científica, en genética especialmente, cuando decía que asistimos a un desequilibrio cada vez más inquietante entre nuestro poder, que aumenta, y nuestra sabiduría, que disminuye. Pasando a los campos de aplicación de la biología celular, pues aquí yo he dicho que voy a hablar de dos campos. No me puedo extender mucho porque realmente el tiempo va corriendo y habría mucho que decir aquí. El primero de los campos es el de la reproducción humana asistida, la fecundación in vitro. Y el segundo, que luego comentaré, es el de las investigaciones con células madre. Vamos a ver, lo primero que tenemos que decir es que la reproducción humana asistida tiene por finalidad, una finalidad en principio diríamos que noble en medicina, como puede ser superar los casos de infertilidad. Sin embargo, aunque la investigación en este campo ha avanzado notablemente, ha tocado techo desde hace ya bastante tiempo. Estas tecnologías de la fecundación in vitro pues ya llevan más de 30 años en el ámbito de las aplicaciones biomédicas, pero su límite está en un 30% de eficacia. Un poquito más si atendemos a los nuevos datos que nos acaba de dar publicado precisamente en el Observatorio de Bioética el doctor Gustav Aznar hace unos días, datos que provienen de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología, que elevan la eficacia a un 33-34%, es probablemente el límite de la eficacia de estas tecnologías. El problema que se plantean, y ahora los vamos a ver, es que, claro, al producir embriones en el laboratorio, que es de lo que se trata, pues los embriones quedan expuestos a la manipulación, se convierten en objetos manipulables, se cosifica la vida humana. Entonces ahí hay un gran problema ético, evidentemente, porque la bioética lo que tiene que ver claramente es que la manipulación o el destino de esos embriones pues está en riesgo, porque se trata, digamos, de seres humanos que se han creado en el laboratorio, se han producido en el laboratorio y que quedan expuestos a múltiples aplicaciones. Tengo que hacer dos observaciones importantes antes de continuar. En primer lugar, que los embriones producidos in vitro son embriones humanos y son tan seres humanos como puede ser un embrión que viene por vía natural. Estamos hablando, es decir, solamente de una tecnología aplicada para conseguir que se fecunde un óvulo con un espermatozoide fuera del ámbito natural, pero en la naturaleza, digamos, de la biológica no varía por la artificialidad del método. Y en segundo lugar, que naturalmente se trata de seres humanos desde la concepción, por lo tanto estamos hablando de seres que deben ser tratados como vidas humanas y por lo tanto no ser utilizados como como un medio, sino como un fin en sí mismos, que es, digamos, el buen criterio a seguir porque nos dicta la biología, la bioética personalista basada en el derecho de las personas a desarrollarse por sí mismas, ¿no? Dicho todo eso, hay toda una
panoplia de consecuencias derivadas de la tecnología de la fecundación in vitro. Yo aquí simplemente he sintetizado algunas de ellas y lamento no poder, pero luego en el coloquio, si acaso, podemos hablar de algunas de ellas. Las cito rápidamente. En primer lugar, todo lo que son los tratamientos hormonales a las mujeres para potenciar la ovulación, los óvulos son necesarios para luego hacer la fecundación in vitro, pues tiene sus consecuencias incluso para la salud de las mujeres. Hay un síndrome que se llama de hiperestimulación ovárica, por ejemplo. No puedo profundizar en ello. Pero también el hecho en sí mismo de estar produciendo embriones en laboratorio requiere gametos masculinos y femeninos. Esto ha dado lugar a toda la casuística de la creación de bancos de semen, bancos de óvulos, y todo lo que eso puede llevar detrás de una especie de mercado que se ha abierto con relación a ello, ¿no? Hay problemas también derivados de la maternidad subrogada, que por cierto ahora es un tema que está, digamos, también tratándose con cierto énfasis, es un tema de bioética candente actual, ¿no? A poder trasladar los embriones de la madre natural a otras mujeres, ¿no? Tema también jurídico importante es el de el anonimato de la paternidad, cuando se trata, por ejemplo, de una fecundación in vitro heteróloga, es decir, con semen procedente de un donante. Las leyes protegen, entre comillas, con el anonimato a la procedencia de esas muestras. Y eso plantea también ciertos problemas, especialmente para los niños, que cuando llegan adultos pues quieren saber cuál es la procedencia natural, o cuáles son sus padres naturales. Pero además, ya entrando en el tema de los embriones en sí mismo, fíjense todo el abanico de cosas que ocurren. En primer lugar, los embriones, como objetos que son y que se obtienen, pues no todos se van a utilizar. Y lo que se llaman embriones sobrantes, normalmente se producen muchos más embriones de los que se van a implantar, pues se trasladan a los congeladores. Hay digamos, una congelación de embriones. La criopreservación de los embriones da lugar a muchos problemas. Luego hablaré un poquito de ello. Pero también de los que se implantan, a veces se implantan más de uno para garantizar el éxito, y cuando el embarazo se ha conseguido y han cuajado más de uno, se invita a la pareja que se libere de dos o de todo lo que supere uno, precisamente para garantizar que el embarazo no sea un embarazo de riesgo. Hay algunas de las parejas que dicen que no, que quieren seguir, entonces tenemos ahí embarazos múltiples, que son embarazos de riesgo, pero también tenemos el problema de la reducción embrionaria, es decir, eliminar todos los embriones menos uno es una técnica abortiva, evidentemente. Y luego ya en la manipulación de los propios embriones, pues recientemente hemos oído lo de los embriones triparentales, por ejemplo, la clonación, la transferencia nuclear, la utilización o la obtención de embriones hombre-animal con fines hipotéticamente biomédicos, y toda una serie de cuestiones, las investigaciones biomédicas y también, por supuesto, el diagnóstico genético preimplantario. Es decir, el poder tener embriones producidos en el laboratorio supone que esos embriones pueden ser investigados y se podría llegar a investigar cuáles son sus cualidades genéticas y en función de ello seleccionar los que nos parecieran más adecuados, ¿no? Toda esa serie de cuestiones yo las voy a dejar ahí planteadas, solamente voy a referir a dos brevemente. Una, la de la congelación. La congelación de los embriones es una tecnología que realmente es traumática para los propios embriones. El proceso de la congelación es un proceso relativamente complicado y se pierden en el proceso de la congelación pues del orden de un 30%, pero aparte de eso, al cabo de 5 años de los embriones congelados ya nadie se fía, y o bien porque no podrían funcionar o bien porque simplemente no sabemos si pueden haber acumulado problemas o mutaciones espontáneas que pudieran haber surgido a lo largo del tiempo en congelación, se prefiere no utilizarlos, lo cual lleva a la situación de los miles y miles o cientos de miles, no sabemos tampoco, porque por ejemplo en España, a pesar de la obligación que tienen los centros de llevar un registro obligatorio de los embriones que tienen en congelación, no comunican sus datos, no sabemos cuántos puede haber, pero sabemos que puede haber cientos de miles de embriones congelados que no sabemos qué hacer con ellos. Se han propuesto muchas soluciones, pero ninguna de ellas, por supuesto, es éticamente aceptable. Se habla, por ejemplo, de implantarlos de nuevo en su madre biológica para futuros embarazos, pero eso salvaría 1, 2 o no sé cuántos embriones, pero estamos hablando de cientos de miles, o trasladarlos a madres que por algunos problemas no pudieran ser
no podían tener hijos de forma natural, entonces trasladarle embriones de otras parejas. Estamos en lo mismo. O que sean utilizados para investigaciones médicas. Esto está aprobado, por ejemplo, en la Ley de Investigación Biomédica de España del año 2007. O que se los deje congelados y que mueran en paz. A lo mejor es el menos malo de los problemas. O descongelar directamente y acabar con ellos. Ninguna de estas soluciones es éticamente satisfactoria, y aquí lo que está viendo es un encarnizamiento, digamos, reproductivo, por decirlo de una manera gráfica, con la cantidad de embriones que están metidos en los congeladores. Por hablar de la otra cuestión que quería, era el diagnóstico genético preimplantatorio, que evidentemente también es otra tecnología que plantea muchas interrogantes éticas. Para empezar, es una tecnología evidentemente eugenésica, en el sentido de que se hace con la intención de seleccionar embriones. Es decir, se trataría de, una vez obtenida la batería de embriones posibles, ver cuáles son aquellos que reúnen las características genéticas que se desean, que no transmitan una enfermedad, o incluso, ya yendo más lejos, que tengan un sexo determinado o alguna cualidad genética que a alguien se le pudiera ocurrir. Realmente, hoy en día, por lo que se está aceptando legislativamente o lo que está aceptado por ley del diagnóstico genético preimplantatorio, en España, después de la ley del año 2006 de reproducción humana asistida, es para evitar la transmisión de enfermedades genéticas o hereditarias. Pero para que se den cuenta del encarnizamiento reproductivo que supone esta tecnología, voy a citar unos datos que van del año 2004 a 2007 de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología, que se refieren a los datos recogidos en 45 centros de diversos países. De 20.000 embriones que fueron utilizados de esta manera, es decir, se trata de extraer una célula del embrión, dejando el resto del embrión o reservando el resto del embrión para que, si en su caso, siga adelante. Si con esa célula yo hago un análisis de su ADN y veo que no hay problema o me interesa, ese embrión, el resto del embrión, biopsiado evidentemente, pues va a ser utilizado en la implantación. Bueno, pues de 20.000 embriones tratados de esta manera, se transfirieron solamente 2.400, o sea, ya un 12% nada más. De ellos nacieron nada más que 479, es decir, un 2,4%. E incluso hubo 2 errores diagnósticos. Es decir, solo de cada 100 embriones, 2,5, entrecomillado, pues son después capaces de llegar a término en un embarazo, utilizados y llegado a término. Igual que, evidentemente, esto es pues una pérdida de vidas humanas por todo este proceso impresionante. Dejémoslo aquí. Yo simplemente lo pongo como un marco de reflexión. ¿Qué estamos haciendo con los embriones? ¿Cómo estamos cosificando? ¿Cómo estamos instrumentalizando la vida humana? Aparte de todas esas otras serie de cosas que he dejado en el tintero para luego, si quieren, hacer alguna consideración. Simplemente voy a decirles que el doctor Edwards, que fue el inventor, el descubridor o el inventor de esta tecnología de la fecundación in vitro, fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina del año 2010. Probablemente al doctor Edwards no le animaban otra finalidad que la de resolver problemas de fertilidad, pero fíjense a dónde hemos llegado. Simplemente lo dejo ahí. Y por último hablamos un poquito de células madre, que es la otra tecnología, otra vertiente de la tecnología aplicada a la medicina, que tiene un cierto interés y que también ha planteado un gran debate bioético. El objetivo que se persigue es, desde hace años, cuando se tiene un paciente que tiene un deterioro en un tejido, pues proveerle células de recambio para que ese tejido restaure la función que haya perdido. ¿Y eso cómo se puede hacer? Bueno, pues ahora veremos a quién se le ocurrió y cuándo utilizar lo que llamamos células madre. Las células madre son células que aún no están diferenciadas. Son células jóvenes, células que todavía tienen potencial para dividirse y, en su caso, más adelante, entre sus descendientes, ir dando lugar a los distintos tejidos. En el ser humano hay como 220 tejidos aproximadamente. Bueno, pues las células madre todavía no están especializadas, simplemente. Esas células, entonces, lo que se ocurrió fue que se podrían buscar y utilizar para repoblar los tejidos degradados y que de alguna manera restaurasen la función que hubieran perdido, ¿no?
bien por un accidente o bien por una enfermedad. Y aquí tenemos algunos casos, una enfermedad de Alzheimer o una enfermedad Parkinson o un deterioro de los islotes de Langerhans en el páncreas, que es el problema que tienen los diabéticos, no producen insulina, otro tipo de enfermedades, ¿no? Enfermedades de este tipo, un infarto de miocardio, etcétera. Bien, lo que pasa es que el hallazgo de las células madre es lo que ha traído la gran polémica, porque las primeras células madre que entran en danza son las células madre llamadas embrionarias, porque son células procedentes de embriones. Es decir, a coincidir la tecnología de la fecundación in vitro que acabamos de mencionar con el hallazgo o la búsqueda de estas células con capacidades de repoblación, pues a alguien se le ocurrió utilizar los embriones, entre comillas, sobrantes. Es decir, aquellos embriones que no se implantan, que están en congelación o que simplemente se crean con la idea de ser utilizados directamente para este tipo de tecnologías, ¿no? Entonces, hay que saber que en el embrión, naturalmente, después de la fecundación ya tenemos una vida humana, un ser humano que va a empezar a proliferar celularmente. Al principio las células todavía no están diferenciadas. Cuando llegamos al quinto o sexto día tenemos un embrión que se llama blastocisto, en el cual hay una masa celular interna al embrioblasto, que es donde están esas células madre precisamente, que alguien propuso que podrían ser utilizadas para este tipo de investigaciones. Quien lo propuso fue el doctor James Thompson de la Universidad de Wisconsin, que se le ocurrió que podían extirparse esas células de los embriones, lo cual por supuesto supone la muerte del embrión, cultivarse en el laboratorio, expandirlas y luego dirigirlas e inducir para que se convirtieran en células del tejido que quisiéramos restaurar. Tejido nervioso, tejido muscular, células sanguíneas, es decir, esas células como no están diferenciadas se pueden encauzar simplemente variando los sustratos donde se están cultivando, ¿no? Esta fue la idea inicial. Inmediatamente hay que decir que naturalmente eso supone la muerte de los embriones, lo cual creó un gran debate. Esto ocurrió a finales del siglo XX, principios ya del siglo XXI, pues se empiezan a buscar alternativas éticas. Y esta es una historia muy bonita, a mí por lo menos me encanta esta historia, porque ha sido una historia en la cual hemos visto un cambio de mentalidad en el mundo científico que buscan este tipo de aplicaciones biotecnológicas o de aplicaciones biomédicas, porque partimos de la indiscutible bondad de las células madre embrionarias y hoy, es decir, aproximadamente 15 años después, 14, 15 años después, estamos convencidos de que esas células embrionarias no sirven y que han sido exitosas las investigaciones y las indagaciones en otras fuentes de células madre que también las hay. Y efectivamente ya prácticamente un año después de que surgió la idea de las embrionarias, empezaron a surgir publicaciones en muchas revistas donde se daban a conocer células madre en la base de muchos tejidos adultos, en la base del tejido muscular, incluso en el cordón umbilical, en las células de la grasa, en muchos tejidos, células mesenquimales, que podrían también, no están diferenciadas, que podrían también cultivarse en el laboratorio y que también podrían inducirse hacia un abanico de distintos tipos de células para la medicina regenerativa que se pretendía hacer con ellas, ¿no? De modo que las cosas derivaron en dos fuentes, como si pugnaran dos fuentes de investigadores, unos que querían utilizar los embriones sobrantes y otros que decían que no, que había que buscar digamos, unas alternativas más éticas y que no supusieran la muerte de los embriones. Y aquí, al cabo del tiempo, pues ha triunfado, vamos a decir de esta manera así muy digamos, gráfica, la segunda opción, las células embrionarias, no embrionarias, perdón, o adultas. Puede significar también que hay una tercera opción que ahora comentaré. De modo que, además, las células embrionarias plantearon muchos problemas desde un principio y precisamente por eso es por lo que también se buscaban alternativas. Por ejemplo, creaban tumores debido a una tecnología muy segura porque son células muy proliferativas y entonces, trasladadas a un enfermo, pues podían incluso inducirle una enfermedad mucho más grave de la que se tratara de restaurar, ¿no? Por otro lado, esas células son de unos embriones que tienen un perfil genético diferente al del paciente. Entonces, el perfil genético se debe a un sistema genético que es el HLA, o sistemas de histocompatibilidad, y es el mismo problema que hay en los trasplantes. Tenemos que buscar un donante adecuado y eso no siempre es fácil, ¿no?
Entonces, el rechazo inmunológico no ocurre, por ejemplo, con las células madre adultas si estas células se extraen del propio paciente, porque es un mismo perfil genético. Y en tercer lugar, por supuesto, está el problema ético que ya hemos mencionado. Hay un artículo del año 2009 de este investigador, el doctor Vescovi, que dice que el problema de las células madre embrionarias concierne a que para utilizarlas hay que destruir los embriones, hay que crearlos y después destruirlos. Y termina ese artículo, es un artículo muy interesante, un análisis muy bien llevado a cabo, diciendo que el uso de los embriones humanos no es en absoluto una necesidad inevitable. Y recientemente, en el año 2006-2007, hace 7-8 años, surge una nueva tecnología, que es lo que se llama la reprogramación celular, que tiene dos autores estrella, por así decirlo. Uno es el doctor John Gurdon, que hace bastante tiempo había demostrado que las células somáticas adultas conservan toda la información genética de la célula cigótica inicial de la que todos provenimos, y que a lo mejor el problema sería simplemente activar determinados genes de ese genoma de una célula ya diferenciada para inducirla o para que se convirtiera en un tejido distinto. Eso, que lo dijo en plan teórico, pues fue llevado a la práctica por este investigador japonés, Shinji Yamanaka, que efectivamente acertó con un método de inducción con transformaciones, un método de ingeniería genética. Es activar cuatro genes que están activos en fase embrionaria pero no lo están ya en las células adultas, para convertir estas en células semejantes a las células embrionarias. Él acertó con un sistema de 4 genes, bueno, ensayó muchos, pero al final se quedó con 4 genes y consiguió lo que se llaman las células inducidas pluripotentes, es decir, convertir células, por ejemplo, de tejidos tal como fibroblastos o tejidos de la piel, convertirlas en células pluripotentes semejantes a las embrionarias, con toda una gama de posibilidades para que luego derivaran hacia todos los tipos de tejidos. Yamanaka además confiesa que esta tecnología, su finalidad, la finalidad que él indujo a ello fue precisamente la necesidad de no destruir embriones, de modo que en investigación también hay, personas como Shinji Yamanaka que tienen ese pensamiento ético y favorable a la dignidad del ser humano. Hay otro investigador, que es James Sampson, que también se le ocurrió lo mismo paralelamente. Bueno, lo que pasa es que su investigación quedó menos en relieve. El caso es que Gurdon y Yamanaka fueron premiados con el Premio Nobel del año 2012 de Medicina y de Fisiología, precisamente por esta aportación tan importante como es la reprogramación de células adultas que pueden proceder de un mismo paciente para convertirlas en células semejantes a las embrionarias, pero no embrionarias, obviando por lo tanto la necesidad de utilizar embriones, para luego ser utilizadas en medicina regenerativa. Estas son las razones por las que se les dieron el premio Nobel en el año 62 a Gurdon, porque en el año 62 había descubierto la especialización de las células es reversible, y a Yamanaka porque 40 años después lo llevó a la práctica. Recogió el guante y lo hizo. Ya única y exclusivamente, ya para terminar, y con esto ya finalizo mi intervención, únicamente comentarles que en la actualidad, si uno dijera, bueno, ¿y todo esto cómo está en este momento? Bueno, pues estos son datos de hace nada, de unos días, del 12 de febrero, y yo consulté el Clinical Trials, porque esto va avanzando mucho. El Clinical Trials, esta web, es una base de datos importantísima donde están recogidos todas las investigaciones de aplicaciones biomédicas que se están realizando en todo el mundo. En el momento actual, en 187 países se están llevando a cabo del orden de casi 200.000 trabajos de investigación, de los cuales 4.705 utilizan células madre adultas y solamente quedan 35 investigaciones, y no todas ellas con aplicaciones directas clínicas, que están utilizando células madre embrionarias, lo cual quiere decir, por eso les decía al principio cuando empecé a hablar de este tema, que la batalla la han ganado los que utilizan células madre de origen no embrionario frente a las que utilizan las embrionarias. De modo que, bueno, pues llegado a este punto ya, simplemente decirles que todo este marco, lamento que he corrido mucho, probablemente he gastado más tiempo del adecuado y me he dejado muchas cosas, pero luego en el posible intercambio de ideas que podamos tener, pues podemos
profundizar, si lo desean, en alguno de los extremos, pero la reflexión ética, no todo lo que científica o técnicamente es posible, lo tenemos que hacer simple y llanamente sin más, digamos, trabas que el deseo de notoriedad a veces o de destacar o en un campo determinado. Es decir, hay que tener unos límites éticos. Afortunadamente están los comités de ética en los cuales pues se pone muchas veces freno a muchas de estas investigaciones. Nada, muchas gracias.